Ella fingió dormir para evitarlo, hasta que el millonario notó la verdad. Nunca había sido tocada. El aire acondicionado del Hospital Privado San Rafael zumbaba con un ruido constante que Sofía Mendoza ya conocía de memoria. Llevaba 3 años trabajando como enfermera en el turno nocturno, pero la oferta que tenía sobre su escritorio esa mañana de martes era completamente diferente a todo lo que había hecho antes. Cuidado privado nocturno, sueldo, 25,000 pesos mensuales. Paciente, empresario, 32 años, secuelas de accidente automovilístico, discreción absoluta requerida. Sofía releía el papel por 5ª vez mientras esperaba en la oficina de la supervisora, doctora Carmen Ruiz. El sueldo era 3 veces lo que ganaba en el hospital, suficiente para ayudar a su madre con los gastos de la casa en la colonia Doctores, y quizás ahorrar algo para retomar sus estudios de medicina que había abandonado cuando su padre falleció. «Sofía, pasa, por favor». La voz de la doctora Ruiz la sacó de sus pensamientos. La oficina olía a café y desinfectante. La supervisora, una mujer de 50 años con canas prematuras y una sonrisa cálida, la invitó a sentarse frente a su escritorio repleto de expedientes. «¿Has leído la oferta?», preguntó Carmen ajustándose los lentes. «Sí, doctora, pero ¿por qué yo? Hay enfermeras con más experiencia en cuidados intensivos». Carmen sonrió y entrelazó sus manos sobre el escritorio. Diego Herrera solicitó específicamente una enfermera joven, profesional y discreta. «Tu expediente es impecable, Sofía. 3 años sin faltas, pacientes satisfechos y tus superiores hablan muy bien de tu ética profesional». El nombre le sonaba familiar. Diego Herrera. Había escuchado ese apellido en las noticias económicas que su madre veía religiosamente cada mañana. «El señor Herrera es propietario de Herrera Construction, una de las constructoras más importantes del país», continuó Carmen. «Hace 3 meses sufrió un accidente automovilístico grave. Físicamente se ha recuperado bien, pero las secuelas psicológicas, insomnio severo, ataques de ansiedad nocturnos, episodios de claustrofobia, necesita supervisión médica durante las noches». Sofía asintió lentamente. «¿Y la familia? No hay nadie que pueda...». «Sus padres fallecieron hace años. No está casado, no tiene hijos. Su único hermano vive en España». Carmen se inclinó hacia adelante. «Sofía, este trabajo podría cambiar tu situación económica significativamente. Pero debo advertirte, el señor Herrera puede ser difícil. Ha despedido a 3 enfermeras en 2 meses». El corazón de Sofía se aceleró. 25,000 pesos. Era más dinero del que había visto junto en toda su vida. Pensó en su madre, María Elena, trabajando dobles turnos en la tintorería para llegar a fin de mes. Pensó en sus libros de medicina empolvándose en el closet de su pequeña habitación. «¿Cuándo empezaría?», preguntó, aunque en su mente ya había tomado la decisión. «Esta noche. El chofer del señor Herrera pasará por ti a las 9. Vive en las lomas de Chapultepec». Carmen le extendió una carpeta gruesa. «Aquí está su historial médico completo, instrucciones de medicamentos y protocolos de emergencia. Sofía, sé que puedes hacer esto». 2 horas después, Sofía estaba parada frente al espejo de su pequeño cuarto, observando su reflejo. Se había puesto su uniforme más nuevo, pantalón azul marino y blusa blanca impecables. Su cabello castaño lo había recogido en un moño bajo, profesional, pero no severo. A los 23 años, su rostro aún conservaba esa frescura juvenil que a veces la hacía parecer menor de lo que era. «Mija, ¿estás segura de esto?». La voz preocupada de su madre llegó desde la puerta. María Elena Mendoza era una mujer menuda de 48 años, con manos curtidas por el trabajo y ojos que reflejaban años de sacrificio. «Mamá, es una oportunidad que no puedo desperdiciar. Con este sueldo podré ayudarte más y quizás...». Se detuvo. No quería ilusionarse demasiado con retomar la carrera. «No es el dinero lo que me preocupa, Sofía. Es que estarás sola con un hombre toda la noche. Y si es tan rico como dices...». Sofía se acercó a su madre y le tomó las manos. «Mamá, soy una profesional. He cuidado pacientes hombres antes. Además, es solo trabajo». María Elena suspiró y apretó las manos de su hija. «Tu papá siempre decía que eras la más inteligente de la familia. Confío en ti, mija. Solo
Ten cuidado. A las 9 en punto, un BMW negro se detuvo frente a su casa en la calle Artículo 123. El contraste era casi cómico. El auto de lujo en una calle donde la mayoría de los vehículos tenían más de 10 años y las banquetas estaban agrietadas. El chofer, un hombre mayor de bigote canoso, bajó y se presentó como Ramón. «¿Usted es la señorita Mendoza? El patrón la está esperando». Durante el trayecto por Paseo de la Reforma, Sofía observó cómo la ciudad cambiaba gradualmente. Los edificios se volvían más altos y elegantes, las calles más amplias y limpias. Cuando llegaron a las lomas, las mansiones detrás de altos muros y portones eléctricos le recordaron que estaba entrando a un mundo completamente diferente al suyo. La casa de Diego Herrera era una construcción moderna de 3 pisos, con grandes ventanales y jardines perfectamente cuidados. Ramón la acompañó hasta la puerta principal, donde los esperaba una mujer mayor vestida de negro. «Señorita Mendoza, soy Esperanza, el ama de llaves. Bienvenida». Su voz era amable pero formal. «El señor Diego la está esperando en su habitación. ¿Necesita que le muestre la casa?» «Por favor», respondió Sofía, tratando de disimular su nerviosismo. La casa era aún más impresionante por dentro. Pisos de mármol, escaleras de cristal, obras de arte que Sofía estaba segura costaban más que su casa entera. Esperanza la guió por un pasillo del segundo piso hasta una puerta de madera oscura. «Aquí es», susurró Esperanza. «El señor a veces tiene pesadillas. Si necesita algo, mi habitación está en la planta baja. Que tenga buena noche». Sofía respiró profundo y tocó suavemente la puerta. «Adelante», escuchó una voz masculina desde el interior. La habitación era espaciosa y estaba débilmente iluminada por una lámpara de noche junto a una cama king size. Sofía notó inmediatamente los detalles. Cortinas gruesas que bloqueaban completamente la luz exterior, una silla médica junto a la cama, un monitor cardíaco silencioso en la mesita de noche y medicamentos ordenados meticulosamente. «¿Usted es la nueva enfermera?» La voz provenía de un sillón situado junto a la ventana. Sofía se volvió y por primera vez vio a Diego Herrera. Incluso sentado, podía notar que era alto. Su cabello negro estaba ligeramente despeinado, como si hubiera estado pasándose las manos por él. Sus ojos oscuros la observaban con una intensidad que la hizo sentir como si estuviera siendo evaluada. A pesar de la penumbra, pudo distinguir una cicatriz que se extendía desde su sien izquierda hasta la mandíbula. «Sí, señor Herrera, soy Sofía Mendoza», mantuvo su voz profesional y calmada. «La doctora Ruiz me envió su expediente médico. ¿Cómo se siente esta noche?» Diego se levantó lentamente del sillón y Sofía confirmó su impresión. Era considerablemente alto, probablemente 1.85 metros. Vestía una camiseta gris y pantalones de pijama negros. Su físico, a pesar del accidente, se veía fuerte, aunque había algo en su postura que sugería cansancio profundo. «Me siento como alguien que no ha dormido bien en 3 meses», respondió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Espero que usted tenga más suerte que sus predecesoras. ¿Puedo preguntarle qué pasó con las anteriores enfermeras?» Diego caminó hacia la cama y se sentó en el borde. La primera se quedaba dormida. «No puedo culparla. El turno nocturno es agotador. La segunda no paraba de hablar, y yo necesito silencio. La tercera», hizo una pausa y por primera vez mostró una sonrisa genuina. «La tercera decidió que yo necesitaba más que cuidados médicos, si me entiende». Sofía sintió calor en las mejillas, pero mantuvo su compostura profesional. «Entiendo. Puedo asegurarle que estoy aquí estrictamente en calidad profesional». «Bien». Diego la observó por un momento más. «¿Qué edad tiene, señorita Mendoza?» 23 años, y lleva mucho tiempo como enfermera. 3 años en el Hospital San Rafael». Diego asintió y caminó hacia una cómoda donde había varias fotografías enmarcadas. Sofía pudo distinguir imágenes de construcciones, probablemente proyectos de su empresa. «El horario es de 10 de la noche a 6 de la mañana», dijo sin voltear a verla. «Durante ese tiempo, necesito que alguien esté despierto y atento. Tengo episodios, pesadillas, ataques de pánico, a veces claustrofobia. El médico dice que es normal después de un trauma como el que viví. ¿Puede contarme sobre el accidente?», preguntó Sofía suavemente. Diego se volvió hacia ella.
Y por un momento, Sofía vio algo vulnerable en su expresión antes de que volviera a ponerse la máscara de control. Iba regresando de supervisar una obra en Cuernavaca. Era tarde, llovía. Un tráiler perdió el control en la autopista y se tocó inconscientemente la cicatriz de su rostro. Estuve inconsciente durante una semana. Cuando desperté, los médicos me dijeron que tuve suerte de estar vivo. Lo siento mucho. No necesito lástima, señorita Mendoza. Necesito que haga su trabajo. Su voz se había endurecido nuevamente. Sofía sintió que había cruzado una línea invisible. Por supuesto. ¿Hay alguna rutina específica que deba seguir? No mucho. La medicación está programada. Un relajante muscular a las 11, otro a las 2 de la madrugada si es necesario. El monitor cardíaco debe estar encendido toda la noche y... Dudó por un momento. Si tengo una pesadilla, no me toque para despertarme. Solo hable. Diga mi nombre hasta que responda. Entendido. Sofía tomó nota mental de cada instrucción. Hay una silla cómoda junto a la cama. Libros si quiere leer, aunque prefiero que mantenga las luces bajas. También hay una pequeña sala adjunta con café y refrigerios. Diego le mostró la habitación contigua, que estaba equipada como una pequeña oficina médica. Escritorio, silla reclinable, refrigerador pequeño, cafetera y un sillón que se veía muy cómodo. ¿Alguna pregunta?, le preguntó, regresando a la habitación principal. Solo una. ¿Prefiere que mantenga conversación mínima? Diego la estudió por un momento. Depende. Las otras enfermeras o hablaban demasiado o no hablaban nada. Supongo que encontraremos un punto medio. Eran las 10:30 p.m. cuando Diego finalmente se acostó. Sofía se instaló en la silla junto a la cama, desde donde podía observarlo claramente. Había algo fascinante en ver a este hombre poderoso en un momento de vulnerabilidad. Sin la armadura de trajes caros y la confianza empresarial, Diego Herrera se veía más joven, más humano. Los primeros 30 minutos fueron tranquilos. Diego parecía estar intentando dormir, aunque Sofía notaba que su respiración no tenía el ritmo profundo del sueño real. A las 11 p.m. le administró la primera dosis de medicamento según las instrucciones. «Señor Herrera, es hora de su medicación». «Diego está bien», murmuró sin abrir los ojos. «Si vamos a pasar las noches juntos, puede tutearme». Sofía sintió algo extraño al escuchar esas palabras. Había algo íntimo en la situación que no había anticipado. Estar en la habitación de un hombre durante las horas más vulnerables de la noche creaba una atmósfera diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado en el hospital. «Gracias, Diego». Él abrió los ojos y la miró directamente. «¿Está nerviosa, Sofía?». La pregunta la tomó por sorpresa. «Un poco», admitió honestamente. «¿Por qué?». «Es mi primer trabajo de cuidado privado. Quiero hacerlo bien». Diego se incorporó ligeramente para tomar la pastilla que ella le ofrecía. Sus dedos se rozaron brevemente cuando él tomó el vaso de agua, y Sofía sintió una pequeña descarga eléctrica que esperaba él no hubiera notado. «¿Vive sola?», preguntó él, recostándose nuevamente. «Con mi madre. ¿Y su padre?». «Falleció hace 4 años». Sofía no sabía por qué estaba compartiendo información personal, pero algo en la penumbra de la habitación parecía invitar a la honestidad. «Lo siento. ¿Fue repentino?». «Cáncer. Fue difícil». Sofía se sorprendió de lo fácil que era hablar con él. Diego asintió en silencio, y Sofía se preguntó si estaría pensando en sus propios padres fallecidos. El ambiente en la habitación se había vuelto menos tenso, más humano. «¿Por qué estudió enfermería?», preguntó él después de unos minutos. «En realidad estaba estudiando medicina, pero cuando mi padre se enfermó, tuve que trabajar para ayudar con los gastos. La enfermería me permitía trabajar y estudiar, aunque al final…». Se detuvo, sintiendo que quizás estaba compartiendo demasiado. «¿Al final qué?». «Al final tuve que elegir entre trabajar y estudiar. El trabajo ganó». Diego la observó en silencio por un momento. «¿Te arrepientes?». «A veces, pero la enfermería también me gusta. Ayudar a las personas, estar ahí cuando más lo necesitan, como ahora», repitió ella, sonriendo ligeramente. Fueron las primeras 2 horas más fáciles de lo que Sofía había esperado. Pero a la 1:30 a.m. todo cambió. Sofía estaba revisando discretamente las notas médicas cuando escuchó el primer murmullo.
Al principio pensó que Diego estaba despertando, pero cuando levantó la vista, notó que sus ojos seguían cerrados y su respiración se había vuelto irregular. No puedo salir, murmuró, y su cabeza se movía de un lado a otro sobre la almohada. El monitor cardíaco mostró un aumento en su frecuencia cardíaca. Sofía se levantó silenciosamente y se acercó más a la cama, recordando las instrucciones. No tocarlo, solo hablar. Diego, dijo suavemente. Diego, estás en tu habitación. ¿Estás seguro? Pero él no respondía. Su respiración se volvió más agitada y comenzó a mover los brazos como si estuviera tratando de empujar algo. «No puedo moverme. Las puertas están bloqueadas». Su voz se volvió más desesperada. Sofía sintió su propio corazón acelerarse. Nunca había visto a alguien en medio de una pesadilla tan intensa. Su instinto le decía que lo despertara tocándolo, pero las instrucciones habían sido claras. «Diego, soy Sofía, estoy aquí contigo, vas a estar bien». Elevó ligeramente la voz, manteniendo un tono calmado pero firme. «El agua está subiendo. No puedo respirar». Ahora Diego estaba sudando, y sus movimientos se volvieron más violentos. La sábana estaba completamente revuelta, y Sofía pudo ver las cicatrices que recorrían su torso, evidencia física del trauma que lo había marcado. «Diego, escucha mi voz. Estás en las lomas, en tu casa, no hay agua, no hay peligro». Sofía se acercó más, casi inclinándose sobre la cama. «Respira conmigo. Inhala. Exhala». Por unos segundos terribles, pensó que tendría que llamar a una ambulancia, pero entonces, como si hubiera escuchado su voz atravesando la pesadilla, Diego abrió los ojos bruscamente. Se incorporó de golpe, jadeando, desorientado, con los ojos buscando algo familiar en la penumbra. Cuando su mirada se encontró con la de Sofía, ella vio miedo puro en sus ojos, una vulnerabilidad que contrastaba completamente con el hombre seguro de sí mismo que había conocido horas antes. «Sofía». Su voz sonaba ronca, como si hubiera estado gritando. «Estoy aquí, estás seguro, estás en casa». Diego pasó una mano temblorosa por su cabello empapado en sudor. «¿Cuánto tiempo?» «Unos 5 minutos. ¿Necesitas agua?» Él asintió, y Sofía se dirigió rápidamente al baño contiguo para llenar un vaso. Cuando regresó, Diego estaba sentado en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. «Toma», le ofreció el agua, y esta vez cuando sus dedos se rozaron, fue él quien tembló ligeramente. Diego bebió todo el vaso antes de hablar. «Siempre es lo mismo. Estoy atrapado en el auto, el agua está entrando por las ventanas rotas y no puedo mover las piernas». Se tocó inconscientemente la cicatriz de su rostro. Los bomberos dijeron que llovía tanto esa noche que la autopista se inundó. Estuve inconsciente durante el rescate, pero supongo que mi mente... «Los traumas pueden manifestarse de muchas formas», dijo Sofía suavemente, sentándose en la silla junto a la cama. «¿Esto pasa todas las noches?» «Casi todas. Por eso necesito que alguien esté aquí». Diego la miró directamente. «No me gusta la vulnerabilidad, pero después de las pesadillas, a veces no sé dónde estoy durante varios minutos». Había algo en su honestidad que tocó algo profundo en Sofía. Este hombre poderoso, acostumbrado a controlar imperios empresariales, estaba completamente indefenso ante su propia mente. «¿Te ayuda a hablar sobre ello?» Diego consideró la pregunta. «Los médicos dicen que sí, pero no es fácil para mí hablar de debilidades. No es debilidad, es supervivencia». Sus ojos se encontraron en la penumbra y Sofía sintió que algo había cambiado entre ellos. Ya no era solo una empleada cuidando a un paciente. Había presenciado su momento más vulnerable, y él se lo había permitido. «¿Crees que podrás volver a dormir?», preguntó ella. «En un rato. Primero necesito asegurarme de que estoy despierto». Diego se levantó y caminó hacia la ventana, apartando ligeramente la cortina para ver el jardín iluminado. «¿Puedo preguntarte algo personal?» «Claro. ¿Alguna vez has estado en una situación donde sentiste que ibas a morir?» La pregunta la tomó desprevenida. Sofía pensó por un momento. «Una vez, cuando era niña, casi me ahogo en Xochimilco. Mi padre me salvó, pero recuerdo esa sensación de pánico, de no poder respirar. ¿Y sueñas con ello?» «A veces, pero no como tú». Sofía se acercó a donde él estaba parado. «Diego, ¿has considerado terapia psicológica además de la medicación?» Él rió amargamente. «He visto a 3 psicólogos diferentes.
Todos me dicen lo mismo, que necesito tiempo, que debo enfrentar el trauma, que debo permitirme sentir miedo. Se volvió hacia ella. ¿Sabes lo que es para alguien como yo admitir que tiene miedo? Imagino que muy difícil. Construí mi empresa desde cero después de que mis padres murieron. Tenía 21 años y una empresa familiar en bancarrota. Durante 11 años, cada decisión, cada riesgo, cada fracaso o éxito dependía de mí. No podía permitirme tener miedo. Sofía entendía ahora por qué había despedido a las otras enfermeras. No se trataba solo de competencia profesional. Se trataba de encontrar a alguien que pudiera ver su vulnerabilidad sin juzgarlo, sin tratarlo como un objeto de lástima. ¿Y ahora? Ahora tengo miedo de dormir. Tengo miedo de estar solo. Tengo miedo de... Se detuvo, como si hubiera estado a punto de admitir algo demasiado personal. ¿De qué? Diego la miró durante un largo momento antes de responder. De que nunca vuelva a ser el mismo. Las siguientes 2 horas pasaron en una extraña tranquilidad. Diego logró dormir intermitentemente, aunque Sofía notaba que cualquier sonido mínimo lo ponía alerta. Ella mantuvo su vigilancia, revisando el monitor, tomando notas, pero principalmente observándolo. Había algo hipnótico en observar a alguien dormir, especialmente a alguien como Diego. En el sueño, las líneas de tensión alrededor de sus ojos se suavizaban y la cicatriz de su rostro se veía menos prominente, se veía más joven, menos guardado. A las 4:30 am, Sofía sintió que sus propios párpados se volvían pesados. El día había sido largo, su turno regular en el hospital, luego los preparativos para este nuevo trabajo, y ahora la intensidad emocional de la pesadilla de Diego. Se recostó ligeramente en la silla y cerró los ojos solo por un momento. No se dio cuenta de cuándo exactamente se quedó dormida, pero despertó al sentir una presencia cerca de ella. Abrió los ojos lentamente y se dio cuenta de que Diego estaba de pie junto a su silla, observándola. El instinto le dijo que se incorporara inmediatamente, que se disculpara por haberse quedado dormida en el trabajo. Pero algo en la expresión de Diego, en la forma gentil en que la miraba, la hizo permanecer inmóvil. Decidió fingir que seguía dormida para ver qué haría él. Diego se movió silenciosamente hacia una cómoda y tomó una manta ligera. Regresó hacia ella y con cuidado extremo de no despertarla la cubrió. Sofía tuvo que controlar su respiración para no revelar que estaba consciente. Pero entonces Diego hizo algo inesperado. Se arrodilló junto a la silla y la observó más de cerca. Sofía podía sentir su respiración cálida cerca de su rostro. «Gracias», murmuró él, tan bajo que apenas fue audible. A través de sus pestañas entrecerradas, Sofía pudo ver su expresión. No había nada inapropiado en su mirada, sino algo parecido a la gratitud y curiosidad. Sus ojos recorrieron su rostro con una delicadeza que la hizo sentir algo que no debería estar sintiendo por un paciente. Diego se quedó allí unos minutos más, simplemente observándola. Sofía se preguntaba qué estaría pensando, si se habría dado cuenta de que ella fingía dormir, si... «¿Cuántos años tienes realmente?», murmuró él para sí mismo, como si estuviera tratando de resolver un puzzle. Sofía había mentido en su edad muchas veces para conseguir trabajo. Con 23 años, pero aparentando menos, había aprendido a proyectar madurez profesional para ser tomada en serio. Pero algo en la forma en que Diego la había preguntado le hizo sentir que él había notado la discrepancia. Diego se levantó silenciosamente y regresó a su cama. Sofía mantuvo los ojos cerrados durante varios minutos más, procesando lo que había sucedido. Había algo intensamente íntimo en haber sido observada tan de cerca, en la gentileza con que él la había cubierto con la manta. Cuando finalmente despertó oficialmente, encontró a Diego leyendo en su cama con una lámpara pequeña. «¿Qué hora es?», preguntó, fingiendo desorientación. «Las 5:30. Te quedaste dormida hace una hora». «Lo siento mucho, yo...», comenzó a disculparse, pero él la interrumpió. «No te disculpes. Has tenido un día largo, y francamente después de la pesadilla me sentí mejor sabiendo que estabas descansando también». Sofía se incorporó y la manta se deslizó de sus hombros. «¿Tú pusiste esto?». Hacía frío. Sus ojos se encontraron y Sofía sintió que él sabía que ella había estado despierta. Había algo en su sonrisa, una pequeña complicidad que no había estado allí antes.
¿Qué estás leyendo? Diego le mostró la portada. 100 años de soledad. Lo estoy releyendo. A veces ayuda cuando no puedo dormir. ¿García Márquez te ayuda a dormir? Me ayuda a recordar que las historias complicadas pueden tener sentido al final. Sofía se levantó y se acercó a la cama. Puedo ver. Diego le pasó el libro, y cuando ella lo tomó, sus dedos se rozaron nuevamente. Esta vez, ninguno de los dos se apartó inmediatamente. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Leyó Sofía en voz alta. «Tienes buena voz para leer», comentó Diego. «¿Quieres que continúe?» Diego asintió y se acomodó en su almohada. Sofía se sentó en la silla junto a la cama y comenzó a leer. Su voz suave llenaba el silencio de la habitación, y por primera vez desde que había llegado, Diego parecía verdaderamente relajado. Después de 20 minutos de lectura, Sofía notó que la respiración de Diego se había vuelto más profunda y regular. Levantó la vista del libro y vio que finalmente se había quedado dormido pacíficamente. Se quedó observándolo por unos minutos, preguntándose qué tipo de hombre era realmente Diego Herrera. Había visto su vulnerabilidad, su gentileza, su intelecto, pero también sabía que había una distancia enorme entre sus mundos. A las 6 a.m., las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por las cortinas. Diego despertó naturalmente, sin pesadillas, luciendo más descansado de lo que había estado en toda la noche. «Buenos días», dijo Sofía suavemente. «Buenos días. ¿Dormí bien?» «Mejor que las primeras horas». La lectura pareció ayudar. Diego se incorporó y la miró con una expresión que Sofía no pudo descifrar completamente. «Sofía, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Realmente tienes 23 años?» La pregunta la tomó desprevenida, pero decidió ser honesta. «Sí, ¿por qué? Pareces más madura de lo que sugiere tu edad, y hay algo en tus ojos». Se detuvo, como si se hubiera dado cuenta de que estaba siendo demasiado personal. «¿Qué hay en mis ojos?» Diego dudó por un momento antes de responder. «Inocencia, pero también sabiduría. Es una combinación poco común». Sofía sintió calor subir por su cuello hasta sus mejillas. «No sé qué decir a eso». «No tienes que decir nada». Diego se levantó de la cama. «¿Regresarás esta noche?» «Si quieres que regrese». «Sí», dijo él sin dudarlo. «Quiero que regreses». Mientras Sofía recolectaba sus cosas y se preparaba para irse, no pudo evitar sentir que algo fundamental había cambiado durante esa primera noche. Ya no se trataba solo de trabajo. El día pasó lentamente para Sofía. Llegó a casa a las 7:30 am, agotada pero extrañamente energizada. Su madre ya se había ido a trabajar, dejando café recién hecho y una nota preguntándole cómo había ido su primera noche. Sofía se duchó y trató de dormir, pero sus pensamientos seguían regresando a Diego. La forma en que la había observado mientras fingía dormir, sus palabras sobre la inocencia en sus ojos, la intimidad inesperada de leer para él en la madrugada. Se recordó a sí misma que era solo trabajo, un trabajo muy bien pagado que no podía permitirse perder por confundir la vulnerabilidad nocturna con algo más. Pero cuando se miró al espejo, antes de prepararse para la segunda noche, se sorprendió a sí misma aplicándose un poco más de cuidado en su apariencia. No maquillaje, eso sería inapropiado, pero sí se aseguró de que su cabello estuviera perfectamente peinado y eligió su uniforme más favorecedor. Ramón la recogió puntualmente a las 9 p.m. y durante el trayecto le comentó: «El patrón se veía mejor hoy, más descansado. Esperanza dice que es la primera vez en meses que baja a desayunar sin ojeras». La observación la llenó de una satisfacción profesional que se sintió más personal de lo que debería. Cuando llegó a la habitación de Diego, lo encontró leyendo en su sillón junto a la ventana. Llevaba una camisa de botones azul claro y pantalones de mezclilla. Se veía más casual, más accesible que la noche anterior. «Puntual», comentó sonriendo cuando ella entró. «Siempre lo soy». Sofía dejó su bolsa en la silla habitual. «¿Cómo te sentiste hoy?» «Mejor. Pude trabajar desde casa sin quedarme dormido en las llamadas». Diego cerró el libro y se acercó a ella. «¿Y tú? ¿Pudiste descansar?» «Sí, aunque…» Se detuvo. No estaba segura de si debía admitir que había tenido dificultades para dormir pensando en él. «¿Aunque qué?».
Nada, solo que es extraño adaptarse a dormir de día. Diego la estudió por un momento y Sofía tuvo la sensación de que él sabía que no estaba siendo completamente honesta. ¿Tienes hambre? Esperanza preparó cena para dos. Pensé que quizás podrías cenar conmigo antes de que me acueste. La invitación la sorprendió. ¿Es parte de la rutina médica? No, admitió él. Es porque me di cuenta de que anoche no comiste nada en toda la noche y porque me gustaría conocerte mejor. Sofía sabía que debería mantener la distancia profesional, pero había algo en la honestidad de Diego que la desarmó. Está bien, pero solo si prometes tomar tu medicación a tiempo. Prometido. La cena fue servida en una pequeña mesa junto a la ventana de la habitación. Esperanza había preparado chiles en nogada, el platillo favorito de Sofía, aunque ella no recordaba haberlo mencionado. Le pregunté a Ramón sobre restaurantes buenos en tu colonia, explicó Diego cuando ella comentó sobre la comida. Pensé que algo familiar te haría sentir más cómoda. El gesto la conmovió más de lo que quería admitir. No tenías que hacer eso. Quería hacerlo. Mientras cenaban, la conversación fluyó naturalmente. Diego le preguntó sobre su familia, sus estudios truncados, sus planes futuros. Sofía se sorprendió de lo fácil que era hablar con él, de cómo él escuchaba realmente sus respuestas. ¿Por qué medicina?, preguntó él sirviendo más vino para ambos. Mi padre, durante su enfermedad me di cuenta de lo importante que es tener a alguien que realmente se preocupe por tu bienestar, no solo por cumplir un protocolo médico. Sofía tomó un sorbo de vino. ¿Y tú? ¿Siempre quisiste ser empresario? En realidad, estudié arquitectura. Quería diseñar, crear cosas bellas. Diego miró por la ventana hacia el jardín. Pero cuando mis padres murieron y heredé la empresa, no tenía opción. Alguien tenía que salvar los empleos de 300 familias. ¿Te arrepientes? A veces, especialmente después del accidente. Me pregunto si vale la pena todo el estrés, toda la presión. La miró directamente. ¿Alguna vez sientes que tu vida tomó un camino que no elegiste? Todos los días, admitió Sofía. Pero también creo que a veces los caminos que no elegimos nos llevan a lugares donde necesitamos estar. ¿Crees que necesitabas estar aquí? La pregunta la hizo sonrojar. Creo que tú necesitabas que alguien estuviera aquí. Después de la cena, Diego se preparó para acostarse mientras Sofía organizaba los medicamentos de la noche. La rutina se sentía más natural ahora, menos formal. Sofía, dijo él cuando ella le entregó la primera pastilla, ¿puedo contarte algo sobre las otras enfermeras? Si quieres. No las despedí solo por las razones que te dije. Diego se sentó en el borde de la cama. La primera, Rosa, tenía 50 años y 5 hijos. Me recordaba a mi madre y no podía mostrar debilidad frente a alguien que me veía como un hijo. Sofía asintió, entendiendo. La segunda, Patricia, era muy profesional, demasiado. Me trataba como un caso médico, no como una persona. Y la tercera, Carmen. Carmen me veía como un proyecto. Pensaba que si me curaba, yo me enamoraría de ella. Diego la miró intensamente. Pero tú me ves como soy. Vulnerable pero no roto. Humano. Porque eso es lo que eres. ¿Y tú, Sofía? ¿Cómo me ves realmente? La pregunta la puso nerviosa. Te veo como alguien que ha pasado por algo terrible y está tratando de sanar. Te veo como alguien más fuerte de lo que cree y más gentil de lo que muestra. Diego se acercó a ella y Sofía pudo oler su colonia mezclada con algo uniquely suyo. ¿Y como hombre? El corazón de Sofía se aceleró. Diego, perdón, no debería haber preguntado eso. Se alejó inmediatamente. Olvida que dije algo. Pero Sofía no quería olvidarlo. Por primera vez en la conversación, se sintió más joven, más inexperta. No, está bien, solo que no estoy segura de cómo responder. ¿Por qué? Porque no tengo mucha experiencia con hombres. Diego la observó cuidadosamente. ¿Qué quieres decir con no mucha experiencia? Sofía sintió calor en sus mejillas. Quiero decir que nunca he tenido una relación seria. Se detuvo, demasiado avergonzada para continuar. Pero Diego entendió. Nunca has estado con un hombre. Sofía negó con la cabeza, sintiéndose ridículamente joven e inexperta. La confesión de Sofía cambió algo en el ambiente de la habitación. Diego la miró con una expresión que ella no pudo interpretar completamente.
sorpresa, ternura y algo más profundo que la hizo sentir vulnerable de una manera que no había experimentado antes. «¿Cómo es posible?», preguntó él suavemente. «Eres hermosa, inteligente, compasiva. He estado muy ocupada. Primero los estudios, luego el trabajo, cuidar de mi madre». Sofía se sentía expuesta como si hubiera revelado demasiado. «Y no he conocido a nadie que me haga sentir, que te haga sentir como». Sofía lo miró directamente. «¿Cómo me haces sentir tú?». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Diego se quedó inmóvil por un momento, y Sofía se preguntó si había arruinado todo. «Sofía», comenzó él, pero ella lo interrumpió. «Lo siento, no debería haber dicho eso. Soy tu enfermera, esto es completamente inapropiado». «No». Diego se acercó a ella y Gently tomó sus manos. «No te disculpes por ser honesta, pero necesitas entender algo». «¿Qué?». «Que yo también siento algo. Desde ayer, cuando me ayudaste durante la pesadilla, cuando leíste para mí, hay algo entre nosotros que va más allá de lo profesional». El corazón de Sofía latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «¿Qué significa eso?». «Significa que estoy en una posición de poder sobre ti. Eres mi empleada. Dependes de este trabajo económicamente. No quiero que te sientas presionada o...». «No me siento presionada», lo interrumpió ella. «Me siento confundida, nerviosa, pero no presionada». Diego acarició suavemente el dorso de sus manos con sus pulgares. «Eres muy joven, Sofía, y muy inocente. No quiero aprovecharme de eso». «Ay, si yo no quiero que me protejas de mis propios sentimientos». La pregunta lo tomó desprevenido. Diego la soltó y caminó hacia la ventana, pasándose una mano por el cabello. «Esto es complicado. No tiene que serlo». «Sí tiene que serlo», se volvió hacia ella. «Porque si algo pasa entre nosotros, todo cambia. Tu trabajo, la dinámica, todo». Sofía se acercó a él. «¿Y si vale la pena el cambio?». Diego la miró intensamente. «¿Tienes idea de lo que estás diciendo?». «Estoy diciendo que por primera vez en mi vida siento algo real por alguien. Estoy diciendo que cuando me miras, siento que puedo ser más de lo que soy». «Sofía, estoy diciendo que no me importa que seas mi jefe, o que tengas dinero, o que seas mayor que yo. Me importa cómo me haces sentir segura pero emocionada al mismo tiempo». Diego cerró los ojos por un momento, como si estuviera luchando consigo mismo. Cuando los abrió había tomado una decisión. «Si vamos a hacer esto», dijo lentamente, «vamos a hacerlo bien. Vamos a ir despacio. Vamos a asegurarnos de que ambos estemos seguros de lo que queremos». «¿Qué significa eso exactamente?». «Significa que vamos a conocernos realmente, sin la presión del trabajo, sin las dinámicas de poder. Quiero llevarte a cenar, conocer tus lugares favoritos en la ciudad, conocer a tu madre». Sofía sonrió. «¿Quieres conocer a mi madre?». «Quiero conocer todo sobre ti, pero más que nada», se acercó a ella y gentilmente acarició su mejilla. «Quiero asegurarme de que cuando algo pase entre nosotros, sea porque ambos lo queremos realmente, no porque te sientes obligada o confundida». El toque de su mano en su rostro envió escalofríos por todo el cuerpo de Sofía. «¿Y si ya estoy segura?». «Entonces tendrás que convencerme durante las próximas semanas». Diego se inclinó y, muy suavemente, besó su frente. Fue apenas un roce, pero Sofía sintió como si algo hubiera despertado dentro de ella. «Ahora», dijo él, apartándose, aunque claramente no quería hacerlo, «creo que es hora de que tome mi medicación y trate de dormir. Y tú necesitas pensar si realmente quieres complicar tu vida con alguien como yo». «Ya está complicada», murmuró ella. «Lo sé». El resto de la noche transcurrió en una tensión diferente a la de la noche anterior. No era la tensión del desconocimiento, sino la de la atracción reconocida y contenida. Diego durmió mejor, con solo una pesadilla menor alrededor de las 3 a.m., pero Sofía estuvo más despierta que nunca. Cada vez que lo miraba dormir, pensaba en la conversación que habían tenido, en la promesa implícita de que algo más podría desarrollarse entre ellos, en la forma gentil pero firme en que él había establecido límites para protegerla. A las 5 a.m., Diego despertó y la encontró leyendo 100 años de soledad. «¿No pudiste dormir?», preguntó. «Tenía mucho en qué pensar». «¿Y a qué conclusión llegaste?». Sofía cerró el libro y lo miró directamente. «A que quiero convencerte». Diego sonrió.
Y por primera vez desde que lo conocía fue una sonrisa completamente relajada y genuina. Entonces va a ser una temporada interesante. ¿Te asusta eso? Me aterroriza, admitió él. Pero por primera vez en meses, es un miedo que no tiene que ver con accidentes o pesadillas. Es el miedo de alguien que está vivo. Cuando Sofía se preparó para irse esa mañana, Diego la detuvo en la puerta. Sofía, quiero que sepas algo. ¿Qué? Que sin importar lo que pase entre nosotros, estos 2 días han significado más para mi recuperación que todos los meses anteriores. Para mí también han significado mucho. ¿Nos vemos esta noche? ¿Quieres que venga? Más de lo que debería querer. Sofía se fue esa mañana sabiendo que su vida había cambiado irrevocablemente. Ya no era solo la joven enfermera tratando de salir adelante. Era una mujer que había despertado sentimientos en un hombre complicado y poderoso y que estaba comenzando a descubrir su propio poder femenino. La pregunta era, ¿estaría lista para lo que venía después? Sofía llegó a casa esa mañana con una energía completamente diferente. Su madre ya estaba preparando el desayuno antes de ir a trabajar y notó inmediatamente el cambio en su hija. «Te ves diferente, mija», comentó María Elena, sirviendo café en 2 tazas despotilladas que contrastaban enormemente con la fina porcelana en la que había cenado la noche anterior. ¿Diferente cómo? No sé, más despierta, como si algo bueno hubiera pasado. Su madre la estudió con esos ojos maternos que siempre parecían ver más de lo que uno quería revelar. ¿El trabajo va bien? Sí, mamá, muy bien. ¿Y el señor Herrera es buen patrón? Sofía sintió calor en las mejillas al recordar la conversación de la noche anterior, el roce de sus manos, el beso suave en su frente. Es complicado. María Elena dejó de remover el café y se sentó frente a su hija. Sofía, esa cara no es de trabajo va bien. Esa cara es de mujer enamorada. Mamá, no me digas mamá con ese tono. Tengo 48 años y he vivido lo suficiente para reconocer esa mirada. María Elena tomó las manos de su hija. ¿Qué está pasando realmente? Sofía suspiró. No podía mentirle a su madre, nunca había podido. Creo que me gusta, mamá, más de lo que debería. ¿Y él? Dice que siente lo mismo, pero... Sofía se levantó y caminó hacia la pequeña ventana que daba al patio interior del edificio. Mamá, vives en un mundo completamente diferente. Su casa vale más que todo lo que nosotras ganaremos en toda nuestra vida. El dinero no es todo, mija. No, pero sí es algo. ¿Sabes qué cenamos anoche? Chiles en nogada, servidos en platos, que probablemente cuestan más que tu salario mensual. Y él lo pidió especialmente porque quería que me sintiera cómoda. María Elena se acercó a su hija. ¿Y te sentiste cómoda? Esa es la cosa, mamá. Sí me sentí cómoda. Con él es fácil olvidar las diferencias. Pero luego regreso aquí y... Sofía señaló alrededor del pequeño departamento, con sus paredes que necesitaban pintura y los muebles que habían visto mejores días. ¿Y qué? Y me doy cuenta de que no pertenezco a su mundo. María Elena tomó el rostro de su hija entre sus manos. Escúchame bien, Sofía Mendoza. Tú vales tanto como cualquier persona rica de esta ciudad. Tu papá y yo te criamos para que fueras una mujer fuerte, inteligente y buena. Eso no tiene precio. Pero mamá, nada de peros. Si ese hombre no puede ver tu valor, entonces no te merece. Pero si puede verlo, si realmente te respeta y te cuida, entonces el dinero es solo papel. Sofía abrazó a su madre, aspirando el familiar aroma de su perfume barato mezclado con el detergente de la tintorería. ¿Y si me lastima? Entonces aprenderás de ello y seguirás adelante. Pero, mija, también existe la posibilidad de que no te lastime, de que esto sea algo bueno. Esa tarde, mientras trataba de dormir, Sofía no podía dejar de pensar en las palabras de su madre. Había crecido consciente de su posición económica, pero nunca se había sentido inferior por ello. Hasta ahora. Su teléfono sonó alrededor de las 4 p.m. Era un número que no reconocía. ¿Sofía? La voz de Diego del otro lado la hizo sentarse inmediatamente en la cama. Diego, ¿cómo conseguiste mi número? Esperanza lo pidió a la agencia de enfermeras. Espero que no te moleste. No, está bien. ¿Todo bien? ¿Necesitas algo? Sí, hizo una pausa. Necesito saber si aceptarías cenar conmigo mañana por la noche, en un restaurante. Una cita real. El corazón de Sofía se aceleró. ¿Una cita? Una cita.
Quiero cortejarte apropiadamente, Sofía. Quiero que veas que esto no es solo la confusión de las noches o la intimidad de cuidar a alguien vulnerable. Diego, si dices que sí, mandaré a Ramón por ti a las 7. Y no te preocupes por la ropa. Conozco una boutique donde... No, lo interrumpió ella firmemente. No a la cita o no a la boutique. No a la boutique. Si voy a cenar contigo, voy como soy, con mi propia ropa. Hubo silencio del otro lado, y Sofía se preguntó si había sonado muy brusca. Tienes razón, dijo él finalmente. Lo siento, no quise sonar condescendiente. No sonaste condescendiente, sonaste rico. Sofía se rió a pesar de sí misma. Y necesitas entender que si esto va a funcionar, no puedes tratar de cambiarme o mejorarme. Esto va a funcionar. No lo sé, pero estoy dispuesta a averiguarlo. ¿Entonces es un sí a la cena? Sofía pensó en su madre, en las diferencias entre sus mundos, en todos los riesgos y complicaciones, pero también pensó en cómo Diego la hacía sentir, en la conexión que habían formado, en la posibilidad de algo real. Es un sí. Esa noche, cuando llegó al trabajo, Diego la estaba esperando con una sonrisa nerviosa que lo hacía ver más joven. «Hola», dijo él cuando ella entró. «Hola. ¿Estás nerviosa por mañana?» «Terrificada», admitió ella. «Yo también». La honestidad mutua rompió la tensión, y ambos se rieron. El viernes por la noche llegó más rápido de lo que Sofía esperaba. Había pasado horas decidiendo qué ponerse, finalmente eligiendo un vestido azul marino que había comprado para la graduación de enfermería y que su madre había alterado para que le quedara perfecto. Ramón llegó puntualmente a las 7, pero esta vez bajó del auto para abrir la puerta como si fuera una señora importante. El gesto la hizo sonreír y la puso aún más nerviosa. «Se ve muy bonita, señorita», comentó Ramón mientras manejaban por las calles de la ciudad. «Gracias, Ramón. ¿A dónde vamos?» «El patrón no me dijo, pero conozco sus gustos. Seguramente algún lugar elegante». Sofía miró por la ventana los edificios que pasaban, preguntándose si estaba cometiendo un error enorme. ¿Qué tenía que hablar con Diego fuera del ambiente íntimo de su habitación? ¿Y si no tenían nada en común en el mundo real? El restaurante resultó ser Pujol, uno de los más famosos de la ciudad. Sofía había escuchado de él, pero nunca había estado cerca de poder pagar una comida allí. Su nerviosismo se intensificó cuando vio la elegancia del lugar. Diego la estaba esperando en la entrada, y cuando la vio bajar del auto, su expresión fue de admiración genuina. «Te ves hermosa», dijo, ofreciéndole su brazo. «Gracias, tú también te ves muy bien». Y era cierto, Diego llevaba un traje gris perfectamente cortado que realzaba su altura y la elegancia natural que Sofía había notado desde la primera noche. Pero lo que más le gustó fue que se había puesto una corbata azul que hacía juego con su vestido. «¿Coordinamos a propósito?», preguntó ella señalando la corbata. «Puede ser», sonrió él, guiándola hacia el interior. El restaurante era exactamente lo que Sofía había temido. Elegante, caro, lleno de gente que claramente pertenecía a un mundo diferente al suyo. Pero Diego pareció notar su nerviosismo. «¿Quieres que vayamos a otro lugar?», le preguntó discretamente mientras el maître los guiaba a su mesa. «No, está bien, solo esto es muy elegante». «Para mí también», murmuró él, normalmente como solo en casa. La confesión la tranquilizó un poco. Al menos ninguno de los dos estaba completamente cómodo. La cena comenzó con una conversación algo formal, pero gradualmente se fue relajando. Diego le preguntó sobre su infancia, sus sueños, sus miedos. Sofía le contó sobre su padre, sobre la decisión de dejar medicina, sobre las noches trabajando en el hospital. «¿Extrañas estudiar?», preguntó él mientras compartían un postre que era más arte que comida. «Todos los días, pero también he aprendido mucho siendo enfermera, cosas que no enseñan en los libros». «¿Cómo qué?». «Como que a veces la gente necesita más que medicina para sanarse, necesita sentirse vista, escuchada, cuidada». Diego la miró intensamente. «¿Es por eso que eres tan buena en lo que haces?». «¿Soy buena en lo que hago?». «Increíblemente buena. En 2 noches has hecho más por mi recuperación que meses de terapia». Sofía sintió calor en las mejillas. «Solo hago mi trabajo». «No, haces mucho más que eso». Diego se inclinó hacia adelante. «Sofía, quiero preguntarte algo, y quiero que seas completamente honesta». «Está bien. ¿Esto se siente como una cita para ti
o como trabajar con un paciente en un ambiente diferente? La pregunta la tomó desprevenida. Sofía consideró por un momento, observando a Diego bajo la luz suave del restaurante, sin la vulnerabilidad de las noches, sin el contexto médico. ¿Qué sentía por él? Se siente como una cita, admitió finalmente. Se siente como estar con un hombre que me interesa, que me hace reír, que me hace querer ser la mejor versión de mí misma. ¿Y eso te asusta? Muchísimo. Diego extendió su mano sobre la mesa, y cuando ella la tomó, sintió esa misma electricidad que había experimentado las noches anteriores. A mí también me asusta, confesó él. Hace mucho tiempo que no siento algo así por alguien, y nunca había sentido la necesidad de proteger a alguien y al mismo tiempo querer. ¿Querer qué? Diego acarició sus nudillos con el pulgar. Querer conocer cada parte de ti. Querer ser la persona que te haga sonreír todos los días. Querer... Se detuvo, como si hubiera estado a punto de decir algo demasiado intenso. Puedes decirlo. Querer ser tu primer todo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Sofía sintió que su respiración se aceleraba. Diego, sé que es demasiado pronto para decir eso. Sé que suena posesivo y probablemente inapropiado. Pero es la verdad. Sofía no sabía qué responder. Parte de ella se sentía abrumada por la intensidad de sus palabras, pero otra parte se sentía emocionada por la honestidad. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó finalmente. Significa que quiero ser el primer hombre que te bese de verdad. El primer hombre que te haga sentir deseada. El primer hombre que te ame como mereces ser amada. El corazón de Sofía latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo por encima del murmullo del restaurante. ¿Y si no estoy lista para todo eso? Entonces esperaré hasta que lo estés. ¿Y si nunca lo estoy? Diego apretó suavemente su mano. Entonces habré tenido la suerte de conocerte, aunque sea por poco tiempo. Cuando salieron del restaurante, el aire nocturno de la ciudad los envolvió. Diego no había soltado su mano y Sofía no quería que lo hiciera. ¿Quieres caminar un poco?, preguntó él. Sí. Caminaron por las calles de Polanco hablando de todo y nada. Sofía se sintió como si estuviera en una burbuja, donde las diferencias entre sus mundos no importaban, donde solo existían ellos dos y la conexión que crecía entre ellos. Cuando Ramón los recogió para llevarla a casa, Diego no subió al auto con ella. ¿No vienes?, preguntó Sofía. Esta noche no. Quiero que tengas espacio para pensar en todo lo que hablamos. Y quiero que cuando regreses mañana para trabajar, sea porque quieres estar ahí, no porque te sientes obligada. Diego se inclinó y muy suavemente besó su mejilla. Fue apenas un roce, pero Sofía sintió como si hubiera sido marcada por él. Buenas noches, Sofía. Buenas noches, Diego. Mientras el auto se alejaba, Sofía vio a Diego parado en la banqueta con las manos en los bolsillos, observándola partir. Y supo, con una certeza que la asustó y la emocionó al mismo tiempo, que estaba enamorándose de él. Sofía llegó a casa cerca de medianoche, con la cabeza llena de pensamientos contradictorios. La cena había sido perfecta, Diego había sido un caballero absoluto, y la conexión entre ellos era innegable, pero sus propias inseguridades seguían susurrándole dudas. Su madre la estaba esperando en la sala, fingiendo ver televisión, pero claramente ansiosa por saber cómo había ido la cita. ¿Cómo te fue, mija? Sofía se dejó caer en el sillón junto a su madre. Fue increíble y aterrador al mismo tiempo. Cuéntame. Durante la siguiente hora, Sofía le relató cada detalle de la noche. Su madre escuchó sin interrumpir, asintiendo en los momentos apropiados, sonriendo cuando Sofía describía las palabras románticas de Diego. Suena como un hombre que sabe lo que quiere, comentó María Elena cuando Sofía terminó. Esa es parte del problema, mamá. Él está tan seguro, tan decidido. Yo no tengo idea de lo que estoy haciendo. ¿Sabes qué le dije a tu papá la primera vez que me dijo que me amaba? Sofía negó con la cabeza. Le dije que era un loco, que apenas nos conocíamos, que él era demasiado bueno para mí. María Elena sonrió con nostalgia. Él me respondió que el amor no siempre espera a que estemos listos, que a veces llega cuando menos lo esperamos, y que la valentía no es no tener miedo, sino hacer lo correcto a pesar del miedo. ¿Y qué hiciste? Me casé con él 6 meses después, y fueron los mejores 20 años de mi vida. Sofía sabía que tenía razón,
pero seguía sintiendo que las diferencias entre ella y Diego eran demasiado grandes. «Mamá, ¿viste cómo vestía Ramón? Su chofer se viste mejor que nosotras». Sofía Elena Mendoza, su madre la regañó usando su nombre completo. «No te criaron para que te sintieras menos que nadie. Ese hombre te invitó a cenar porque ve algo especial en ti. No dejes que tu propio miedo arruine algo que podría ser hermoso». Al día siguiente, sábado, Sofía se despertó con un mensaje de texto de Diego. «Buenos días. Espero que hayas dormido bien. Estoy pensando en ti». El mensaje simple la hizo sonreír durante toda la mañana. Respondió: «Buenos días. Yo también estoy pensando en ti». La respuesta llegó inmediatamente. «¿Te gustaría hacer algo durante el día? Algo casual, sin presión». Sofía dudó. Pasar tiempo con él durante el día, en la luz del sol, se sentía aún más real que las cenas nocturnas. «¿Qué tenías en mente? ¿Conoces Xochimilco? Me gustaría que me mostraras tu México». La propuesta la sorprendió. En lugar de llevarla a su mundo, él quería conocer el de ella. «¿Estás seguro? No es exactamente elegante». «Perfecto, nos vemos a las 2 en el embarcadero». Y Sofía, ven cómoda. Cuando llegó a Xochimilco, Sofía casi no reconoció a Diego. Llevaba jeans, una camiseta blanca y zapatos deportivos. Se veía más joven, más accesible, más normal. «¿Esto está mejor?», preguntó él sonriendo. «Mucho mejor». Pasaron la tarde navegando por los canales en una trajinera, comiendo elotes y tacos de un puesto callejero, escuchando mariachis y riéndose como adolescentes. Diego se comportaba como cualquier chilango más, regateando con los vendedores, cargando a Sofía cuando tuvo que saltar de la trajinera, manchándose la camisa con salsa verde. «¿Siempre eres así?», preguntó Sofía mientras él intentaba limpiar la mancha con una servilleta. «¿Así cómo? Tan normal, tan fácil de tratar». Diego se detuvo y la miró seriamente. «Solo contigo. Con el resto del mundo tengo que ser Diego Herrera, el empresario. Contigo puedo ser solo Diego. Me gusta el Diego de jeans. A mí me gusta la Sofía que se ríe cuando me mancho la camisa en lugar de preocuparse por mi imagen». Mientras el sol comenzaba a ponerse, se sentaron en una banca frente al agua. Diego había comprado flores de los vendedores ambulantes y las había ido regalando a señoras mayores durante todo el día, lo que había derretido completamente el corazón de Sofía. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo ella. «Lo que quieras». «¿Por qué yo? Podrías tener a cualquier mujer que quisieras, mujeres de tu mundo, con educación, con dinero». Diego se volvió hacia ella completamente. «¿Quieres la respuesta honesta?». «Siempre. Porque cuando me miras no ves mis cicatrices como algo que me define. Ves a un hombre que está sanando». Se acercó más a ella. «Porque cuando tuviste que elegir entre compadecerme y ayudarme, elegiste ayudarme. Porque tienes una fortaleza que no se compra con dinero, Diego. Porque cuando sonríes, siento que puedo respirar por primera vez desde el accidente. Y porque…» dudó por un momento. «Porque me haces querer ser mejor hombre». Sofía sintió lágrimas formándose en sus ojos. «¿Sabes qué me gusta de ti?». «¿Qué?». «Que me haces sentir valiente. Que contigo no tengo miedo de ser quien realmente soy». Diego levantó su mano y gentilmente acarició su mejilla. «¿Y quién eres realmente, Sofía?». «Una mujer que se está enamorando de ti». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Diego se quedó inmóvil por un momento, y Sofía se preguntó si había ido demasiado lejos. «Sofía», murmuró él, acercándose más. «¿Sí? ¿Puedo besarte?». En lugar de responder con palabras, Sofía se acercó a él. Diego tomó su rostro entre sus manos y la besó suavemente, como si fuera algo precioso que podría romperse. El beso fue tierno, explorador, perfecto. Sofía sintió como si todo el mundo se hubiera detenido, como si solo existieran ellos dos en esa banca junto al agua. Cuando se separaron, Diego apoyó su frente contra la de ella. «Fue…», comenzó a preguntar. «Mi primer beso real», completó ella. «Y fue perfecto». 3 semanas después del primer beso, la relación entre Diego y Sofía había evolucionado de manera natural y hermosa. Ya no se trataba solo de las noches en su habitación. Ahora eran días enteros juntos, cenas familiares, donde Diego había conocido a María Elena, y un amor que crecía cada día. Sofía había notado cambios dramáticos en Diego. Las pesadillas
habían disminuido significativamente, dormía mejor y había vuelto a trabajar con una energía que Esperanza decía no haber visto desde antes del accidente. Esa noche de viernes, Sofía llegó al trabajo para encontrar a Diego esperándola con una expresión nerviosa que no había visto desde su primera cita. ¿Todo bien?, preguntó ella, acercándose para besarlo en la mejilla, algo que ahora era natural entre ellos. «Tengo algo que decirte, algo importante». El tono serio la alarmó. «¿Qué pasa?». Diego la tomó de las manos y la guió hacia el sillón junto a la ventana. «Sofía, estas últimas semanas han sido las mejores de mi vida. No solo porque mis pesadillas han mejorado, o porque estoy durmiendo, sino porque por primera vez en años me siento completo. Para mí también han sido increíbles. Pero hay algo que no te he dicho, algo sobre mi pasado». Sofía sintió un nudo en el estómago. «¿Qué cosa?». «Hace 2 años estuve comprometido con una mujer. Se llamaba Valeria». La confesión la golpeó como un puñetazo. «¿Comprometido?». Ella era de mi mundo, tenía el pedigrí correcto, la educación correcta, las conexiones correctas. Era lo que todos esperaban que eligiera. «¿Qué pasó?». Diego se levantó y caminó hacia la ventana. «Me di cuenta de que estaba con ella por todas las razones equivocadas. No la amaba realmente. Me gustaba la idea de ella, la facilidad de estar con alguien que entendía mi mundo». «¿Y terminaste con ella?». «Una semana antes de la boda». Sofía se quedó sin palabras. «¿Una semana antes?». Sé que suena terrible, pero no podía casarme con alguien que no amaba. No podía vivir una mentira. Se volvió hacia ella. «Pero te estoy contando esto porque quiero que entiendas algo». «¿Qué?». «Que lo que siento por ti es completamente diferente. Con Valeria todo era predecible, cómodo, esperado. Contigo cada día es una sorpresa. Cada conversación me enseña algo nuevo sobre mí mismo». Sofía procesó la información. «¿Por eso tardaste tanto en actuar sobre lo que sentías por mí? ¿Porque tenías miedo de lastimar a otra persona?». «Tenía miedo de lastimarte a ti. Porque contigo, Sofía, las apuestas son mucho más altas». «¿Qué quieres decir?». Diego regresó hacia ella y se arrodilló frente al sillón tomando sus manos. «Quiero decir que me enamoré de ti, completamente, irrevocablemente, para siempre». El corazón de Sofía se aceleró. «Diego, quiero decir que no puedo imaginar mi vida sin ti. Que quiero despertarme contigo todas las mañanas y acostarme contigo todas las noches. Que quiero conocer a todos tus amigos y que conozcas a todos los míos». «¿Qué estás diciendo exactamente?». Diego sonrió, y Sofía vio lágrimas en sus ojos. «Estoy diciendo que quiero casarme contigo, Sofía Mendoza. Estoy diciendo que quiero que seas mi esposa, mi compañera, la madre de mis hijos». Sofía sintió que el mundo se detenía. «¿Es una propuesta?». «Aún no». Diego se levantó y fue hacia su cómoda, de donde sacó una pequeña caja de terciopelo. «Esto es una propuesta». Se arrodilló nuevamente frente a ella y abrió la caja, revelando un anillo hermoso pero no ostentoso, elegante pero no intimidante. «Sofía Elena Mendoza, ¿te casarías conmigo?». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Sofía. «Diego, nosotros, solo han sido 3 semanas. ¿Crees que el tiempo importa cuando algo es verdadero?». «No, pero ¿qué va a decir la gente? ¿Tu mundo? ¿Tus socios?». Diego se acercó más a ella. «Mi mundo puede irse al diablo si no puede aceptar a la mujer que amo, y mis socios pueden encontrar a otro socio si no pueden respetar a mi esposa. ¿Y si no encajo? ¿Y si no soy lo suficientemente sofisticada para tu vida?». «Sofía, mírame». Cuando ella levantó la vista, él continuó. «Tú no tienes que encajar en mi vida. Mi vida tiene que expandirse para incluirte a ti, tal como eres. ¿Y si me da miedo?». «Entonces tendremos miedo juntos». «Pero Sofía, por favor no dejes que el miedo nos robe la posibilidad de algo hermoso». Sofía miró el anillo, luego a Diego, luego pensó en las últimas semanas, en cómo él la había cortejado pacientemente, respetado sus límites, conocido a su madre, demostrado que la amaba no a pesar de sus diferencias, sino por ellas. «¿Me prometes algo?», preguntó finalmente. «Lo que quieras. Prométeme que si me caso contigo, nunca voy a dejar de ser yo misma, que no voy a perderme en tu mundo. Te prometo que me casaría contigo precisamente porque no quiero que cambies nada de quien eres. Y prometes que vamos a construir nuestro mundo
¿No que yo voy a vivir en el tuyo? Lo prometo. Sofía respiró profundo y sonrió a través de las lágrimas. Entonces, sí, Diego Herrera, me casaré contigo. Diego gritó de alegría y la levantó del sillón, girándola en el aire antes de besarla apasionadamente. Cuando finalmente le puso el anillo, le quedaba perfecto. ¿Cómo sabías mi talla?, preguntó ella, admirando cómo la luz se reflejaba en el diamante. Le pregunté a tu madre. ¿Cuándo le preguntaste a mi madre? La semana pasada, cuando fui a pedirle tu mano. Sofía lo miró con shock. ¿Fuiste a pedirle mi mano a mi madre? Por supuesto. Soy anticuado en algunas cosas. ¿Y qué te dijo? Diego sonrió. Me dijo que me rompería las piernas si te lastimaba, pero que tenía su bendición porque nunca te había visto tan feliz. Sofía se rió y lloró al mismo tiempo. Te amo, Diego. Y yo te amo a ti, futura señora Herrera. Mientras se besaban bajo la luz suave de la habitación donde todo había comenzado, Sofía supo que había encontrado no solo al amor de su vida, sino a su hogar. Un hogar que no tenía que ver con casas grandes o dinero, sino con encontrar a la persona que te ama exactamente como eres y te inspira a ser la mejor versión de ti misma. Y Diego, abrazando a la mujer que había sanado no solo sus pesadillas, sino su corazón, supo que había encontrado algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar, un amor verdadero, incondicional y para toda la vida. 6 meses después, se casaron en una ceremonia íntima en Xochimilco, donde se habían dado su primer beso. La madre de Sofía lloró de felicidad. Esperanza organizó la recepción más hermosa, y Ramón fue el orgulloso padrino de bodas. Y cuando Diego cargó a su esposa sobre el umbral de su nuevo hogar, una casa más pequeña que habían elegido juntos, llena de luz y amor en lugar de ostentación, ambos supieron que habían encontrado lo que realmente importaba, un amor que no conocía barreras sociales, que no temía las diferencias y que crecería más fuerte cada día que pasara.